Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Se escucha auxiliar. Bien, perfecto. Entonces, a ver, antes de que empiece yo con las cosas que sentí que me faltaron explicar, ¿alguien tiene alguna duda sobre el práctico que no puedo hacer o alguna otra duda en concreto? Ya sea de lo que vimos o de lo que vieron con el ingeniero. ¿Ninguna? Ya. Si se les ocurre alguna, me avisan nomás, ¿ya? No hay problema. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? En cuanto al ejercicio número 1, vimos todo, así que yo creo que no es necesario repasarlo. En cuanto al 2, también, lo único fue la resolución de la celcha, ¿no? Pero es algo de ISO 2. Ahora, por repasar, vamos a ver ¿no? El ejercicio 3, que si bien expliqué algo similar en la primera clase, me gustaría dejarlo grabado, ¿no? Entonces, voy a explicar esto por encima, ¿no? No es que lo vayamos a hacer de nuevo, pero vamos a explicar, ¿bien? Entonces, este tipo de ejercicios son ejercicios isostáticos, ¿no? Son ejercicios que mezclan chapas rígidas con barras elásticas, ¿no? Que son las que no tienen, que solo tienen una dimensión, ¿no? Las que son líneas, básicamente. Y las chapas rígidas son las que tienen área, ¿no? Las que tienen dimensiones. Las que tienen espesor, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, primero hay que verificar si es isostático, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque podemos resolver todas las barras, ¿no? Barra por barra, siguiendo cierto orden. Entonces, ¿cómo sabemos si podemos resolver un sistema estructural o no? Con las ecuaciones de la estática. Sí, aplicando todas las ecuaciones de la estática se pueden hallar todas las incógnitas, ¿no? Por ejemplo, en este sistema de aquí arriba, acá, en todo este de aquí arriba, en la chapa, creo que yo le llamé 3, chapa rígida número 3. Si solamente nos centramos en esto, cortamos todo lo que conecta a la chapa rígida, o sea, los dos cables los cortamos ahí. Y los cables los tengo que reemplazar como reacciones, ¿no? En la dirección de los cables. Ahí, por ejemplo, hay una reacción y las dos reacciones del apoyo, ¿no? Ahí, por poner algo. Bien. Entonces, fijémonos que acá hay 4 incógnitas, ¿no? Las dos del apoyo y una de cada barra elástica. Entonces, esta chapa por sí sola no se puede resolver con las ecuaciones de la estática. Bien. Entonces, por aquí no se puede empezar. ¿Ya? Entonces, de momento no podemos empezar por aquí. Si nos vamos a la chapa de abajo, la que le sigue, y nos centramos en esta parte de acá, y dibujamos las barras que cortamos como reacciones, y después las del apoyo, nos vamos a dar cuenta de que igual, ¿no? 4 reacciones y yo solamente dispongo de 3 ecuaciones de la estática. Sumatoria de horizontales, sumatoria de verticales, sumatoria de momento. Que en realidad siempre se le aplica al revés, ¿no? Primero, o sea, hablando sobre orden, siempre se aplica primero momento, después verticales y de último horizontales. La cuestión es que no se puede resolver este sistema por sí solo, ¿no? Porque son 4 incógnitas. Entonces pasemos a la siguiente, que es esta chapa de acá, ¿no? La que yo le llamé número 1, ¿no? Porque es por donde comencé a resolver. Entonces, en este sistema de aquí abajo, tenemos las dos reacciones de este apoyo y la reacción de esta barra, ¿no? Que es la única que se conecta a la chapa rígida. Entonces aquí hay 3 reacciones, ¿no? Y yo, cuando hablamos de ecuaciones de la estática, dispongo de 3 ecuaciones, ¿no? Momentos, verticales, horizontales. Entonces, como tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas, puedo resolver, ¿no? Con las ecuaciones de la estática. Por lo tanto, este sistema es válido, ¿no? Este sistema se puede resolver. Por lo tanto, puedo empezar por acá. Y ya me doy cuenta que si yo empiezo por acá, resuelvo esta barra. Y ya para la barra de aquí arriba, la única incógnita sería esta otra de acá, ¿no? Y lo mismo para acá, ¿no? Si resuelvo esta barra de acá, la única incógnita sería esta de acá, ¿no? Esta sería la única. Entonces eso fue lo que hice, ¿no? Esto es repaso de ISO 2, ¿no? Los que pasaron con el ingeniero Belmonte, este es el primer tipo de ejercicio que se ve, ¿no? Para el primer parcial. Bueno, este y como los que están aquí abajo. Así como esto, ¿ya? Que es análisis de fuerzas normales, se llama. Bien,
Entonces aquí está, ¿no? La dividí. 3, 2, 1. Esas son la numeración de las chapas que yo hice. Entonces, en la chapa número 1, fíjense que únicamente me concentré en la chapa. O sea, lo corté esto y lo dibujé acá, ¿no? Y expresé la barra que corté como una reacción más. Entonces, como a mí únicamente me interesa saber la normal, hice momento en B, ¿no? Para que se me anulen las reacciones del apoyo y calcular la normal en 3. Obviamente aquí con sentido horario positivo, ¿bien? Entonces, haciendo esa sumatoria, pues ya me sale este valor, ¿no? Normal igual a 4000 kilogramos. Me sale positivo el despeje de esta ecuación de acá. Eso significa que este sentido está bien, ¿no? Como está bien, como adopté bien este sentido, ya puedo poner aquí al lado de la fuerza qué efecto está haciendo, si traccionando o comprimiendo. Como yo evidencié hacia arriba, estaba evidenciando tracción. Como me salió positivo, significa que está bien ese sentido. Por lo tanto, esta fuerza es de tracción. Listo. Ahora que tenemos este valor, pasamos a la siguiente chapa. La dibujo acá. Ahora, la fuerza que yo calculé, tengo que transmitirla al otro sistema respetando lo que me salió, ¿no? Lo que calculé. Que esto vale 4000 y es tracción. ¿Por qué decimos que es tracción? Porque está saliendo de este nudo, ¿no? Porque está saliendo del nudo, saliendo del sistema, básicamente. ¿Bien? Es por eso que es tracción. ¿Ya? Entonces, en esta otra chapa rígida, en la chapa número 2, hago el traslado de la fuerza, ¿no? Veamos acá. La fuerza se encuentra aquí y tenemos que trasladarla aquí arriba, ¿no? Entonces, tengo que hacer el traslado de esta fuerza, ¿no? De este sentido, tengo que trasladarlo acá a este otro nudo, porque es el que va a trabajar para este otro sistema de aquí arriba. ¿Bien? Entonces está aquí la fuerza y tengo que trasladarlo al otro nudo con el sentido contrario. Pero esto no es algo mecánico, ¿no? Lo traslado con el sentido contrario, ¿por qué? Para que siga haciendo tracción, ¿no? Aquí está traccionando este nudo y aquí también está traccionando este nudo, ¿cierto? Entonces por eso lo traslada con el sentido contrario. ¿Bien? Es lo que hice acá, ¿no? Ahí está. 4000 dirigido hacia abajo. ¿Bien? Y bueno, represento la incógnita, ¿no? La otra incógnita que es el cable de aquí arriba, N2, que igual lo evidencia como tracción. Hice el respectivo cálculo, hice sumatoria de momentos acá en F para que se me anulen las reacciones del apoyo. Y ahí está, ¿no? La suma, horario positivo. Y me salió que la normal es igual a 6666,667 positivo, ¿no? O sea que el sentido adoptado está bien y yo adopté tracción, por lo tanto la fuerza es de tracción. Después en la chapa número 3, lo mismo, ¿no? Traslado esta fuerza que es de tracción al otro sistema, aquí está. Y evidencio, ¿no? El sentido de la otra fuerza, que en este caso yo evidencié que iba a ser tracción, ¿no? Yo evidencié tracción. Sin embargo, al hacer el cálculo, la sumatoria, me doy cuenta de que el resultado que me sale es negativo, ¿no? Entonces negativo significa que el sentido adoptado está mal. Entonces no era este sentido, ¿no? Era el sentido contrario. Y este nuevo sentido es compresión. Entonces anoto compresión. ¿Bien? Listo. Ahora, este valor que está aquí en morado es únicamente simbolizando que para hacer la sumatoria de momentos, que lo hice acá en J, pues no trabajo con la fuerza inclinada, ¿no? Sino tendría que buscar la distancia perpendicular de su línea de acción al centro de momento. Y eso es mucho texto, ¿no? Entonces es más fácil dividir la fuerza inclinada en sus sentidos ortogonales, ¿no? Ahí. Esta se anula por estar bajo el mismo centro del eje de momento y únicamente me queda esta fuerza, ¿no? Que es la que consideré acá, 1 por seno de 45. Bien, entonces ya están calculadas las normales. Es muy importante saber poner aquí, ¿no? Si es compresión o extracción. ¿Por qué? Por lo siguiente, que luego viene la parte física, que en realidad es el cálculo de deformaciones, donde se utiliza esta ecuación, que es una ecuación física, que es la ley generalizada de Hooke, ¿cierto? Entonces calculamos las deformaciones normales para cada barra. En este caso hay 3 barras, entonces hay que calcularlo 3 veces, ¿no? Bien, entonces para la primera barra, esta es la fórmula, ¿no? El desplazamiento normal en 1 es igual a la normal en 1 por la longitud en 1 dividido entre el módulo de elasticidad por el área de 1, o sea, de la barra 1. Bien, básicamente reemplazar datos, ¿no? Ya sabemos el valor de la barra 1. Aquí, en el cálculo de esto, yo no le pongo signo, pero ustedes pueden ponerlo si quieren, no pasa nada. Aquí sería negativo, no porque aquí me salga negativo, ¿no? Sino porque aquí es compresión. Esa sería la razón. Bien. Entonces, si quieren ponerle aquí signo, pueden ponerle aquí menos, pero no porque esto haya salido menos, sino porque es compresión. ¿Bien? Porque si es que aquí hubiera dado el caso contrario, supongamos, ¿no? Que yo evidencié compresión
pero aquí me sale negativo, significa que aquí era tracción, ¿no? Entonces, ya ponerlo aquí con negativo estaría mal. ¿Por qué? Porque el elemento estaría a tracción, no a compresión. Bien, entonces, si quieren ponerle signos acá, consideren si está traccionando o comprimiendo, no el signo que le salió en el cálculo, ¿ya? Porque este signo únicamente me indica si el sentido adoptado está bien, ¿no? En el sistema de fuerzas. Bien, no tiene nada que ver con compresión o tracción. Entonces, yo aquí no lo tomé en cuenta, hice el cálculo respectivo. Aquí lo único nuevo sería calcular capaz la longitud en 1, que aquí hice, ¿no? Un breve esquema de cómo calculé la longitud de la barra 1. Básicamente, la longitud de la barra 1 está inclinada, ¿no? Entonces hay que saber cuánto vale esta longitud acá. Aquí se forma un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, cuya altura es 1 y su base igual es 1, por eso está aquí a 45 grados. Entonces únicamente con funciones trigonométricas podemos hallar cuánto vale esto L, ¿no? Esta longitud L, ya sea con seno o con coseno, ¿cierto? Porque sabemos cuánto vale abajo. Bueno, en este caso no sabemos cuánto vale aquí, ¿no? Pero es 45 grados. Por lo tanto es obvio que abajo va a ser 1 y arriba va a ser 1, ¿no? Aquí arriba sí nos da A. ¿A cuánto es? 1 metro, ¿no? Bien, ahora, en las ecuaciones físicas yo recomiendo trabajar en centímetros. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar en una misma unidad. ¿Y cuál es el problema? Que módulo de elasticidad siempre nos lo dan en centímetros. Bien, hablando del sistema internacional, ¿no? Sistema métrico. Sistema internacional. Bien. Entonces, eso, ¿no? Por eso aquí no dice 1, dice 100, ¿no? Que son 100 centímetros. Dividido entre seno de 45 porque así es como sale el despeje, ¿no? Fíjense, aquí está lo que hice. Seno de 45, cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, 1 metro sobre L. Despejando L me sale 100 sobre seno de 45, ¿no? Y esto es L1, y es lo que nos place acá. Dividido entre el módulo de elasticidad por el área. El área puede ser que me dé diámetro y tenga que calcular el área, o que me dé directamente el valor de las áreas, ¿no? Área 1, área 2, área 3. Entonces, aquí me sale, ¿no? Me sale este valor. Ahora, este valor yo tengo que saber interpretarlo, si acorta o alarga, y va a depender de si es compresión o tracción. Como yo sé que N1 es compresión, entonces acorta. ¿Bien? Y lo mismo hago para L2, ¿no? L2 está más fácil, ¿no? Porque ya sabemos cuánto es la normal, y L2 se nota al ojo, ¿no? Porque es una barra recta, ¿no es? No es inclinada. Entonces su longitud es 2 veces A, 2 metros, y de la 3 también, ¿no? 2 veces A, 2 metros. Entonces, ya está, ¿no? Por 200, que son 2 metros, ¿no? 200 centímetros. Bueno, saco el resultado y pongo el efecto que causa, ¿no? En este caso, alarga. ¿Por qué? Porque la normal es de tracción. Y en la N3 igual, ¿no? Alarga. ¿Por qué? Porque la normal es de tracción. Ahora aquí viene capaz lo que a varios se les va a complicar de aquí para adelante en todo lo que viene siendo el primer parcial. Y es algo que tienen que dominarlo desde ahorita, desde sistemas isotáticos. Porque si ustedes lo quieren dominar ya en sistemas hiperestáticos, le va a costar un poquito más, ¿no? De seguro ya han entrado con el ingeniero al tema de sistemas hiperestáticos. He visto unas fotos que mandaron del avance del miércoles y es el sistema hiperestático, ¿no? Ya han visto. Entonces, nosotros recién vamos a ver ayudantía de eso la otra semana, ¿no? Porque esta tengo que tomar examen. Bien. Entonces, lo que queda es hacer un análisis geométrico. Bien. Y aquí sí voy a hacerlo desde el principio, ¿ya? Bueno, al menos solamente la gráfica, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es copiar todo esto para no perderlo. Aquí miren, esto de acá lo dejé. Pucha, seguramente está así en el Classroom. Ya esto no va. No iba a eso. Me equivoqué al ponerlo, dejarlo ahí. Bien. Entonces, lo voy a copiar. Y solo para guardarlo, no va a estar ahí copiado. Bien. Entonces voy a borrar todo lo que hice. Bien, entonces este es el ejercicio, ¿no? Ahora tenemos que hacer el análisis geométrico. El ingeniero le llama la parte geométrica, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar a hacer la deformación. Nosotros ya conocemos, ¿no? Cuánto vale la deformación de cada barra. Sabemos la deformación de 1, la deformación de 2, la deformación de 3. Ahora tenemos que ver el efecto que causan estas deformaciones en todo el sistema estructural. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, podríamos ser desordenados y empezar por la chapa 2, ¿no? Por la chapa 1, quise decir. Ir a la 2 y después a la 3.
Lo malo es que si hacemos eso nos vamos a complicar un poco. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener un orden a la hora de hacer las cosas, ¿bien? Entonces, en este caso, como las deformaciones ya son conocidas, lo que hay que hacer es empezar por donde yo conozco que la deformación o el desplazamiento de todo el sistema va a ser cero. En este caso, acá, ¿no? Fíjense, este es un punto empotrado, o sea, de aquí no se va a mover nada, ¿bien? Aquí nada se va a mover. Yo sé que acá no va a haber desplazamiento ni rotación, ¿ya? No va a haber nada. ¿Por qué? Porque es un punto empotrado, ¿no? Entonces puedo empezar a hacer mi deformación a partir de acá. ¿Bien? Entonces, yo sé que la barra 1 se está comprimiendo. ¿Bien? Entonces, como se comprime, yo voy a dibujar un vector que indique que esta barra se está comprimiendo. En este caso, podemos hacerlo así, ¿no? Listo. Esto va a ser delta L1. ¿Ya? Delta L1. Listo. Eso es delta L1. Ahora tenemos que ver el efecto que causa delta L1. El efecto que le causa a la chapa rígida, ¿no? Porque la barra 1 está conectada a esta chapa rígida. ¿Bien? Entonces hay que ir por orden, ¿no? Primero la barra 1, después el efecto que le causa a toda la chapa y después el efecto que le causa todo lo que le pasó a esta chapa a la barra, después a esta chapa, luego a la barra y después a la última chapa, ¿no? El objetivo es calcular el desplazamiento vertical en este nodo, ¿no? Entonces vamos a llegar a eso. Bien, ahora, que se haya producido esta deformación va a causar que esta chapa se desplace respetando las condiciones de borde y contorno. Las condiciones de borde y contorno son las condiciones de apoyo, ¿no? Es decir, las condiciones que tiene cada nudo para moverse, por así decirlo. Bien, este nudo J, como está conectado a un apoyo fijo, no se va a desplazar, ¿no? Ni para arriba ni para abajo, pero sí va a rotar, porque es el movimiento que permiten los apoyos fijos. Bien, entonces, como esto se está deformando, yo sé que esto va a tender a girar, ¿no? Fíjense que esto está yendo para arriba, entonces la chapa rígida va a tender a moverse así, ¿no? Así. Va a intentar moverse así, girar así, ¿no? Rotar así sería lo correcto, ¿bien? Entonces, obviamente va a rotar más o menos de esta manera, ¿no? Y aquí se va a generar un radio de curvatura y va a haber un desplazamiento vertical y otro horizontal. Pero fíjense que este horizontal va a ser muy pequeño, entonces este horizontal se desprecia, perdón. Y únicamente vamos a considerar desplazamientos verticales, ¿bien? ¿Por qué? Porque la barra es horizontal, ¿no? Por eso. Entonces, ¿cómo yo sé hasta qué punto se va a desplazar este punto, ¿no? Hasta qué parte se va a desplazar este nodo de acá, el K. Porque va a sufrir un desplazamiento hacia arriba, ¿eh? Un delta. Un delta B, ¿no? Un desplazamiento vertical. Pero, ¿cuánto, no? Se va a desplazar hasta acá, se va a desplazar hasta acá. ¿Cómo? ¿Cómo saberlo? Bueno, se lo sabe de la siguiente manera, ¿no? Yo tengo que trazar una recta perpendicular a donde termina mi deformación. Bien, aquí termina la deformación. Entonces tengo que trazar una recta perpendicular aquí, ¿no? A esta barra, obviamente. Entonces, ahí, ¿no? Más o menos sería así una recta perpendicular. Entonces la deformación, perdón, el desplazamiento de este punto va a terminar donde intercepten esta línea de acción con la recta perpendicular a la barra. Hasta aquí va a llegar el desplazamiento, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, aquí el desplazamiento quedaría de la siguiente manera. Listo, ¿no? Ese sería el desplazamiento. Desplazamiento vertical en K, ¿no? Porque es el nudo K. Bien, ahora sí ya podemos dibujar la deformación de la viga, ¿no? Que tiene que unir este punto con este punto. ¿Por qué sé que tiene que unir esos dos puntos? Porque sé que este no se mueve y sé que el desplazamiento vertical en K va a llegar hasta acá. Entonces uno esos dos puntos y ahí recto hasta donde llegue, ¿no? Bien, ahora ¿qué pasa? Esta deformación es muy exagerada, ¿no? Obviamente, lo hice para que se note. Pero incluso para yo seguir resolviendo me va a causar complicaciones, ¿no? Porque aquí puede ser que me llegue a chipar en el tema geométrico, ¿no? No todos tienen un ojo brutal, por así decirlo, ¿no? Para darse cuenta de qué está pasando así rapidito, ¿no? A la primera, porque a la primera siempre cuesta. Bien, entonces yo recomiendo, si bien la forma de ver cómo se desplaza esto es así en este orden, primero esto y después esto, como yo ya sé que eso va a pasar, o sea, yo sé que primero se deforma, luego esto se desplaza y de ahí sé cómo se está desplazando toda la viga, como yo sé que eso sucede en ese orden, entonces ya yo puedo dibujarlo en diferente orden, ¿no?
yo puedo decir, a ver, bueno, muchos que hice. Ya. A ver, bueno, voy a borrar todo esto porque no me conviene poner esa deformación porque me va a ocupar todo el dibujo, ¿no? Entonces digo, a ver, con que esta chapa se deforme hasta acá, ya me da para hacer un buen análisis. Entonces se tiene que deformar hasta aquí, ¿no? Solamente para poder hacer un buen análisis de todo en conjunto, ¿no? Entonces yo digo acá, bien, entonces este va a ser mi desplazamiento, ¿ya? Este va a ser mi desplazamiento. Desplazamiento vertical, vamos a hacerlo más arriba, aquí arriba. Pucha, ¿qué pasó? Ya. Desplazamiento vertical en K, ¿bien? Entonces ya sé que ese desplazamiento va a pasar, ¿no? Y sé que esto va a pasar porque esto comprime. Entonces ahora sí, ¿no? Dibujo primero una recta perpendicular que una, digamos, este punto con esta barra y que aquí corte perpendicularmente, ¿no? Sería más o menos así, ¿bien? Y esto sería la barra de compresión, ¿no? Delta L1, la deformación de compresión, ¿bien? Fíjense que ahora está más bonito, ¿no? Más bonito. Sin embargo, ahora este análisis está mucho más pequeño, ¿no? Entonces, lo hice al principio de ese modo para que se entienda por qué lo estoy haciendo así, ¿bien? Como yo conozco ahora qué tengo que hacer para llegar a esto de acá, entonces puedo empezar directo por esto y así me sale esto, ¿no? De manera correcta. Bien. Ahora, lo que sucede es que ya conozco cuánto vale, bueno, ya conozco que aquí va a haber un desplazamiento vertical en K, entonces lo que tengo que hacer es calcular esto, ¿no? Y se puede, ¿no? Fíjense que aquí se forma un triángulo, donde yo sé que este ángulo es 45 y esto es 45. Auxiliar, ¿cómo sabe eso? Porque el ángulo que está acá es 45, ¿no? Entonces, obviamente se va a repetir acá y acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto lo dibujo más grande acá y lo calculo, ¿no? Con funciones trigonométricas. Coseno de 45 igual a delta L1 sobre desplazamiento vertical. Siempre hay que tratar que los desplazamientos queden como hipotenusa y las deformaciones como cateto. Bien. Despejo ya tengo, ¿no? El desplazamiento vertical en K. Ahora, ya tengo el desplazamiento vertical en K. Ahora tengo que ver el efecto que le causa este desplazamiento y esta deformación a este otro nodo, ¿no? Vemos que aquí va a haber otro desplazamiento, ¿cierto? Que podemos llamar un desplazamiento vertical en H. Bien. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo relaciono esto con esto de acá? Con razones trigonométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, trazo acá una línea recta, hasta ahí, listo. ¿Qué sucede? Aquí ahí se forma una tangente, ¿no? Que hay un ángulo, que hay otro ángulo que son iguales. Entonces yo puedo relacionar esas dos tangentes. Y es lo que hice acá. ¿Ven? Vamos a hacerlo así, aquí grande, aquí grande. Esto es alfa ya. Esto de aquí es alfa. Listo. Entonces relaciono, ¿no? Tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre adyacente. ¿no? El opuesto sería el desplazamiento y el adyacente sería esta distancia, ¿no? Que sería A, que vale 100. Y lo mismo para acá, ¿no? El cateto opuesto es este, delta BH, y el adyacente es este de acá, que vale a 2 veces A, que es 2 metros, por lo tanto 200. Despejo el que me importa, que es el desplazamiento vertical en H, listo, y saco el resultado, ¿no? Ahí está, 1,367 centímetros. Eso es lo que se desplaza el nodo H debido a esta deformación, ¿no? Bien, ahora me paso al otro sistema. Yo sé que este nodo de acá, bueno, vamos por lo obvio, ¿no? Yo sé que esta barra se va a traccionar, bien. Obviamente se va a traccionar hacia abajo, ¿no? Bien. Entonces, yo sé que esta barra de acá, la barra 2, se va a traccionar. Olvidémonos de la barra 3, bien. Eso lo vamos a ver en este sistema de aquí abajo. Entonces, centrémonos en la barra 2. Yo sé que la barra 2 se va a traccionar hacia abajo, lo que va a causar un desplazamiento vertical en E, ¿no? Entonces aquí va a haber un desplazamiento vertical en E. Así más o menos, ¿bien? Desplazamiento vertical en E. Bien, lo que va a causar que este punto se una con este punto de acá, ¿no? Que es el que no se va a mover. Listo, ya está. Ahora fíjense, esto es una chapa rígida, ¿no? Que está unida a 90 grados. Por lo tanto, cuando esto rote, va a seguir estando a 90 grados. Bien. Entonces aquí va a seguir estando a 90 grados. ¿Hasta dónde va a llegar a auxiliar? Bueno, hasta donde se una la línea de acción del punto más alto, ¿no? Por ejemplo, este punto G, ¿no?
Aquí hay una línea de acción, ¿no? De todo esto horizontal. Una dirección, por así decirlo. Entonces, fíjense, ¿no? Este es un elemento vertical. Por lo tanto, como es un elemento vertical, cuando se deforme, va a deformarse así, ¿no? Porque aquí tiene que ser 90 grados. Únicamente vamos a tomar en cuenta su desplazamiento horizontal. Y el vertical ya no. Bien, lo opuesto a lo otro, ¿no? Cuando esta barra es horizontal, solamente tomamos en cuenta su desplazamiento vertical. Pero si la barra fuera vertical, únicamente tomamos en cuenta el desplazamiento horizontal. Bien, así funciona. Ok. Entonces, dibujamos, ¿no? 90 grados sería más o menos así. Y pasaría por acá. Listo, sí sería más o menos. Y bueno, ya sé que este punto G se está deformando así, ¿no? Desplazamiento horizontal en G. Bien, ahora, ¿qué más podríamos recalcar? Ya. Ahora yo tengo que calcular cuánto vale este desplazamiento vertical en E, ¿cierto? Ahora este desplazamiento vertical en E no únicamente va a ser debido a la fuerza de tracción que hay en 2. Fijémonos que acá el punto H se está desplazando debido a esta normal, ¿verdad? Entonces, este desplazamiento vertical en E, de este punto E, está ocurriendo porque este en H se desplazó y además porque la barra 2 se traccionó. Entonces, el desplazamiento vertical en E se está dando por esas dos razones, ¿no? Por este desplazamiento de este punto y porque la barra se tracciona. Entonces ya podemos inferir esto, ¿no? Esto, que el desplazamiento vertical en E es igual al desplazamiento vertical en H más la deformación de delta L2. Esto es dato, ¿no? Esto aquí es dato y esto es lo que vamos a calcular. Entonces solamente es una suma y ya está, ¿no? Listo. Ya sabemos cuánto vale esto de acá. Podríamos simbolizarlo de esta manera, ¿no? Que aquí se deforma esta parte, este delta L2, y lo que sobra obviamente es desplazamiento vertical en H, ¿no? Entonces la suma de esos dos va a dar desplazamiento vertical en E. Bien, ahora aquí hay algo interesante, ¿no? Si me pidiera el desplazamiento horizontal en G en vez del desplazamiento vertical en A, tendría que relacionar estos dos, ¿no? A ver, aquí trazo una recta hasta este punto, listo. Aquí trazo otra recta hasta este punto de aquí arriba, listo, ¿no? Entonces, por razones trigonométricas, yo sé pues que, bueno, por los ángulos más que nada, ¿no? Por cómo se repiten los ángulos, por geometría básica, yo sé que este ángulo que está acá se va a repetir acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos ejes son ortogonales y estos de acá, este es un eje inclinado y este otro eje de acá es perpendicular a este otro inclinado, ¿no? Entonces, por ende va a haber esa, esa repetición de ángulo, ¿no? Este ángulo va a ser igual a este. Entonces ya podríamos relacionar tangente, ¿no? Y relacionamos este con este. Y ya podríamos calcular este de acá. Bien, pero no es el caso. Nos pide calcular este desplazamiento vertical acá. Bien, entonces ahora pasamos a analizar la de aquí abajo, ¿no? Obviamente cuando analicemos esto nos olvidamos de las cargas. Obviamente siempre es bueno volver a dibujar el elemento. Todo, ¿no? Pero como ya únicamente es un análisis geométrico de deformaciones, yo no hubiera dibujado este momento, tampoco hubiera dibujado esta carga, tampoco hubiera dibujado esta otra carga. Bien, únicamente los apoyos y los elementos estructurales. ¿Bien? Ya que las cargas no son elementos estructurales, son cargas. Bien, entonces hay que ver qué sucede, ¿no? Este desplazamiento en C se va a desplazar hacia abajo. ¿Por qué? Debido a que hay un desplazamiento en E y porque yo sé que la barra en 3 se tracciona. Si hubiera sido el caso contrario, por ejemplo, si la barra en 3 se comprimiera, yo tengo que hacer un análisis previo antes de proponer mi deformación. Bien, con los datos que yo ya sé, que este punto se está desplazando hacia abajo debido a este desplazamiento en E. Y además hay un efecto más que causa la deformación de la barra 3. Bien, entonces como yo sé que eso pasa, pondríamos acá, ¿no? De aquí hasta aquí abajito, esto va a ser delta BC, ¿no? Desplazamiento vertical en C. Entonces yo sé que este punto se va a unir con este otro punto. Ahí, ¿no? Y después lo prolongo hasta donde me interesa. Que es hasta ahí. Y hasta acá. Bien, perfecto. Bien.
Ahora yo sé que este desplazamiento vertical en C, este desplazamiento vertical en C se debe a este desplazamiento vertical en E y a la deformación de 3. Y es lo que analizo acá, ¿bien? ¿Por qué sumo este desplazamiento vertical en 3? Perdón, esta deformación en 3. Porque yo sé que está alargando, ¿no? Entonces por eso lo sumo. Si yo esto estuviera cortando, tendría que restarlo. ¿Bien? Entonces por eso. ¿Ya? Y me sale, ¿no? Desplazamiento vertical en C igual a esto. Ahora, obviamente, si esto se estuviera comprimiendo, esto sería una resta, ¿no? Pero, mucho ojo. Este está positivo porque está yendo hacia abajo, ¿no? Está deformándose hacia abajo. Y da la casualidad de que la tracción también es hacia abajo, ¿no? Obviamente. Entonces por eso estoy sumando los dos. Si este desplazamiento hubiera sido hacia arriba, por ejemplo, y esta deformación es hacia abajo, obviamente tienen sentidos contrarios, tengo que restar, ¿no? Y el valor mayor es el que va a predominar, ¿no? Y nos va a decir si esto va a ir hacia allá o va a ir hacia allá. Bien, como dato curioso. Es básicamente geometría, ¿no? Estamos analizando geometría, nada más. Bien, entonces ya con eso ya calculamos el desplazamiento vertical en C y pasamos a lo importante, ¿no? Desplazamiento vertical en A, que es lo que nos interesa. Este desplazamiento. Bien. Desplazamiento vertical en A. Listo. De nuevo trazo una línea aquí en el eje de la barra. Y yo sé, ¿no? Aquí hay un ángulo. Acá hay otro ángulo. Beta podríamos llamarlo. Y lo mismo, ¿no? Tangente y relación estos dos triángulos. Este de acá y este de acá. Fíjense que este desplazamiento no lo toqué, ¿no? Y es porque no me interesa. No me interesa saber cuánto vale. Y ahí está, ¿no? Relación de tangente, despejo, calculo y pongo mi conclusión. Este es el desplazamiento y pongo la dirección del desplazamiento, ¿no? No vaya a ser que no pongan nada. Tienen que poner la dirección del desplazamiento. Porque si revisamos bien, es hacia arriba, ¿no? El desplazamiento que queda. Y listo. Así es como se hacen estos tipos de ejercicios, ¿ya? Quería volver a explicarlo. Bien. ¿Qué más? Bueno, este de acá que les dije que lo iba a investigar, ¿no? En clase les dije que iba a investigar cómo se hace esto. Y aquí está, ¿no? Básicamente, en un ensayo tensión-deformación, lo que se hace es, en la máquina universal, ¿no? Se empieza a estirar un elemento normado, ¿no? En este caso, una probetita de acero de 50 milímetros con un diámetro de 14, 1,4 centímetros, ¿no? Y estos son los datos que bota la máquina. Aquí se ve cómo la fuerza se va incrementando. Esta es una continuación, ¿ya? No son datos paralelos, es una continuación. Solo que para no ponerlo aquí abajo, ¿no? Lo puse aquí al lado. Bien, entonces tenemos fuerza y deformación. Recordemos que la gráfica tensión-deformación es tensión-deformación, no es fuerza. Bueno, aquí igual dice deformación, ¿no? La gráfica es tensión-deformación unitaria. Bien, entonces tensión es esto, ¿no? Tensión, fuerza sobre área. Y deformación unitaria es este otro símbolo, epsilon, ¿cierto? Que es la deformación que ocurre dividido entre la longitud total de la barra. Entonces necesitamos estos dos datos, ¿no? Para graficar la curva tensión-deformación. Fíjense que nos dice acá, ¿no? Dibujar el diagrama y determinar. Por eso nos dice aproximadamente el módulo de elasticidad. Y ya una vez sabemos el módulo de elasticidad, pues lo demás es fácil, ¿no? Y nos da esto, epsilon PF. Epsilon es desplazamiento unitario, ¿cierto? Y PF es el desplazamiento en el punto de fluencia. Bien, por eso nos dice epsilon PF. Entonces ya está, ¿no? Fíjense, aquí está, esto yo lo hice en Excel, ¿no? Como son muy pocos datos, obviamente la gráfica no sale así, ¿no? Y la parte de aquí abajo no lo hice a escala, por eso salen los puntos así a la misma distancia. Bien, pero lo más seguro es que en la gráfica haya venido hasta acá y de aquí haya venido hasta acá, ¿no? Así, y ahí haya subido. Si esta parte de abajo tuviera escala, evidentemente, cosa que no lo está. Entonces ya nos damos cuenta que hasta este punto va a ser el escalón donde va a comenzar el escalón de fluencia, ¿no? O sea, hasta este punto el material se comporta de manera elástica y de aquí pasa a comportarse de forma plástica. Bien, llega a la tensión máxima y después a la tensión de rotura.
Entonces, en la vida real, esto es mucho más largo. ¿Bien? Son miles de puntos. Van así. No están todos en filita, ¿no? Están desordenados, así. Llega un punto donde se empieza a curvar. Y así se hace, ¿no? Entonces, así es más o menos el ensayo real. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo de elasticidad cuando en un ensayo real, ¿no? Bueno, se toma en cuenta los puntos que salieron hasta cierta parte, ¿no? Hasta donde empieza a curvarse más la distribución de los puntos, hasta donde empieza a ser más grande la distribución de los puntos. Y se hace una regresión lineal, ¿no? Una regresión lineal entre todos los puntos. Y se encuentra la pendiente. ¿Qué pasaría por medio de todos estos puntos, ¿no? Algo así. Y la pendiente de esta recta sería el módulo de elasticidad, ¿no? Si nos acordamos nosotros, según la ley de Hooke, nos dice que la tensión es igual a, bueno, es directamente proporcional a la deformación unitaria, ¿no? Siempre y cuando esté multiplicada por una constante de proporcionalidad, que es el módulo de elasticidad. Bien. Entonces, en la vida real así se calcula, ¿no? El módulo de elasticidad. Pero me dice aproximadamente y solo tengo 2 puntos locos, ¿no? Ni que vaya a ser relación lineal con 2 puntos locos, no se puede. Entonces tomo el último punto que rompe ya con la pendiente. Y aquí está, ¿no? Tensión igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Me da la deformación de fluencia, entonces obviamente la deformación de fluencia es donde ya el material empieza a deformarse, ¿no? Entonces por eso lo utilizo aquí para encontrar el módulo de elasticidad, ¿cierto? Ahí está. En realidad lo que no ocupo la deformación de fluencia, ¿no? Ocupo la deformación para este otro dato acá, para la tensión. Y vemos que es este punto de acá, el punto 2, que bueno, esta tabla yo ya lo hice en Excel, ¿no? Obviamente calculé aquí las tensiones y las deformaciones unitarias. Por lo cual serían estas dos barras, estas dos celdas acá, ¿no? Aquí están los datos. Y bueno, reemplazamos acá y ya sale ahí el resultado, ¿no? Obviamente no lo hice todo para que ustedes igual calculen algo. Y bueno, ya la tensión de fluencia, uy, 5%. La tensión de fluencia ya es pues tensión de fluencia igual a módulo de elasticidad por la deformación de fluencia, ¿no? Donde E es el dato calculado anteriormente. Calculamos, ¿no?, la tensión de fluencia. Y a la tensión máxima, pues únicamente hay que hallar la tensión máxima de acá, ¿no? Que si no me equivoco es este valor de acá. ¿Bien? Y la tensión de rotura es la última tensión registrada, esta de acá. Así se hacía este ejercicio. Bien, para que sepan. Después del ejercicio 5, lo subí al Classroom, ¿no? Bueno, no lo subí porque no es el mismo, tiene otro cargamento, pero se resuelve de igual manera. Bien, para que lo revisen. Ahora, este ejercicio de acá, básicamente es hallar las normales que se transmiten a estas barras, tomando en cuenta el peso propio de esta caja. Como es una polea simple, obviamente la fuerza de acá se transmite acá con la misma intensidad, ¿cierto? Si aquí es 4000, aquí va a ser 4000 igual. Y ya se puede calcular las deformaciones de esto, ¿no? Se calcula la deformación de esta barra, de esta y de estas dos de acá, y ahí está el desplazamiento total, ¿no? Después habría que analizar la armadura por separado de las barras de arriba, donde esto sería una carga puntual, ¿bien? Y obviamente habría que acomodar los apoyos de tal manera de que la armadura se pueda resolver, ¿no? Creo que para que se pueda resolver aquí tendría que hacer un apoyo fijo y aquí tendría que estar representado como un apoyo móvil, ¿bien? Si representáramos los dos como fijos sería hiperestático y no se puede resolver en este curso, ¿cierto? Luego para calcular la tensión cortante en este anclaje, pues únicamente de esta fuerza de acá, que es 4000, hay que encontrar su componente horizontal y esta sería mi fuerza, ¿no? La cual va a hacer que se distribuyan estos otros pernos, ¿bien? Básicamente utilizar la fórmula, ¿no? Tensión igual a fuerza sobre área. Fíjense que hay solamente una sección de corte y 4 pernos, entonces el área estaría multiplicado por 4 por 1, ¿no? 1 es la sección de corte y 4 es el número de pernos. Como es dimensionar, obviamente hay que despejar el diámetro de la fórmula de área, ¿no ves? Ya estaría. Después, este ejercicio 7 igual es fácil. Lo único complicado del ejercicio 7 es hallar el efecto que producen
esta fuerza, el peso del cilindro a esta compuerta, ¿no? Creo que aquí hice un análisis de escrito. No. Aquí está. Para determinar la normal NBC, o sea, esta normal, hay que calcular el efecto que causan los cilindros para la compuerta rígida. Eso es fácil en realidad, ¿no? Porque el peso está aquí en el centro de gravedad. Entonces lo único que hay que hacer, como aquí está el peso en el centro de gravedad, hay que analizar cilindro por cilindro, ¿no? Entonces tenemos el peso y hay que ver cuánto le va a transmitir acá y cuánto le va a transmitir a esta barra. Entonces estas dos son mis incógnitas, ¿no? Con sumatorios verticales y horizontales los resuelvo, ese sistema de tres fuercitas. Bien, y lo mismo hago con este cilindro. Está el peso, ya conozco la fuerza que viene de arriba, calculo esta fuerza de acá y esta de acá, ¿no? Y me interesa esta de acá porque esta la tramito aquí está el peso, calculo la fuerza que se transmite a la compuerta y la que sale al otro cilindro para que haya equilibrio acá. Ya no necesito seguir acá porque únicamente me interesaba el efecto que causan estos dos cilindros que están actuando directamente en la compuerta. Bien, lo complicado es hallar la distancia a la que están sujetas o aplicadas estas fuerzas, ¿no? Hay que hallar cuánto vale esta distancia, ¿Por qué? Porque yo voy a resolver el sistema con esto, ¿no? Que hay un apoyo fijo, hago un momento acá y resuelvo esta normal, ¿no? Entonces lo único complicado es hallar esa distancia, que con un análisis geométrico se puede hacer tranquilamente. Aquí me da la distancia vertical, ¿no? 4 metros. Obviamente para calcular el peso propio hay que multiplicar W es igual al peso específico por el volumen, ¿no? Bien, quería llegar a esto antes de que se me acabe la batería de mi tablet. Calcular el desplazamiento vertical en la fuerza P. Me dice desplazamiento vertical, o sea, me está hablando del desplazamiento total, ¿no? de todo el sistema, no únicamente de... A ver, esto está bien, ¿no? ¿Está grabando bien? Sí. Me está diciendo desplazamiento total, no únicamente, no únicamente de una sección u otra, ¿no? Total, o sea, tengo que encontrar la deformación de cada uno de estos y sumarlo. Y eso me va a dar el desplazamiento vertical total. Bien. Debido a la fuerza P, o en este caso debido a las distintas fuerzas que hay. Bien. Si hubiera más fuerzas, tipo acá una, acá otra, sea el sentido que sea, siempre y cuando sea axial, pues habría que poner, ya no sería debido a la fuerza P, ¿no? Debido a todas las fuerzas que hay sería. Si me pide desplazamiento total, ¿no? Obviamente. Entonces, parece difícil, pero no está difícil, la verdad. Primero calculamos las reacciones, ahí está. 20.000, ¿no? Porque la fuerza de acá es de 20.000. Ahora, en cuanto a deformaciones, utilizar esto, ¿no? La fórmula de deformaciones normales. Ahora, obviamente, antes de eso hay que hallar las normales que hay en cada tramo. Pero como únicamente hay una fuerza, pues no tengo que hacer eso, ¿no? Directo. Todos los tramos están trabajando a compresión y a una intensidad de 20.000. Pero si hubiera más fuerzas intermedias, entonces sí tengo que hacerlo el análisis tramo por tramo. Eso está en la primera clase, ¿no? Veamos la primera clase. Ahora no. Aquí no, fíjense. Eso está acá en la primera clase. Bien. Fíjense que es el mismo ejercicio, solo que este no tiene aquí una sección trapezoidal. Es el mismo ejercicio. Entonces, me quita, ¿no? Cálculo de las tensiones normales. Aunque bueno, ahora que lo pienso, aquí no calculé las normales como tal. Pero bueno, únicamente hay que hacer el análisis, ¿no? Corto el tramo AB. Bueno, en realidad se corta un poquito antes de B, ¿no? De tal manera de que no se tome en cuenta esta fuerza y esto se sigue haciendo 30. Y bueno, ver las normales que concurren a ese punto, que va a ser 20.000, ¿no? Si hago acá, ya hago sumatoria normales, va a seguir siendo menos 20.000. Si hago lo mismo acá, un poquito antes de C, de tal manera que no tome en cuenta esta fuerza de 4.000, voy a tener que sumar todas las fuerzas normales que hay de esta sección para arriba, ¿no? Que sería menos 2.000 más 3.000 me va a dar 1.000, ¿no? Entonces esa es la fuerza normal que hay en este tramo. Después lo mismo acá, ¿no? Corto un poquito antes de D. Y bueno, toma en cuenta todo lo que hay arriba, ¿no? O sea, todas estas tres fuerzas y me va a dar ¿cuánto? 1.000 menos 4.000 menos 3.000 me va a dar, ¿no? Y eso va a ser el valor en todo esto. Y está reflejado acá, ¿no? En realidad, en el diagrama de normales. ¿Ven? Aquí está. Entonces pueden guiarse de esto para ver cómo se calculan las normales. Que es algo de ISO 2, ¿no?
Aquí fíjese, en este ejercicio no me pedía el desplazamiento total, me pedía el diagrama de desplazamiento. Bien, entonces, sin embargo, en este diagrama de desplazamiento también está el desplazamiento total, es este de acá. Este es el desplazamiento total. Bien, ¿por qué? Porque para hallar el desplazamiento total se hace sumando los desplazamientos de las deformaciones de cada sección, ¿no? Empezando desde donde yo sé que la deformación es 0. Entonces yo sé que aquí es 0, ¿no? En el empotrado. Entonces empiezo desde ahí. Desplazamiento en D igual a 0. Me voy a la sección C. Desplazamiento en C va a ser igual al desplazamiento en D más la deformación de C a D. Y sumo, ¿no? Obviamente si delta CD acorta es menos, ¿no? Y se alarga es más. Ahí está, ¿no? Y lo mismo con las otras secciones. Bien, entonces es algo que vimos en la primera clase, entonces repasen este ejercicio. Bien, en caso de que el ejercicio pida diagramar, tienen que hacerlo así, ¿ya? Pero este está más fácil, ¿no? Este me pide únicamente desplazamiento total. Entonces únicamente tengo que hacer una suma, no tengo que hacer nada más. Entonces ahí está el primero, ¿no? Aplicar fórmula básicamente, nada más. Ahí está. Ahora me pide de la sección BC, o sea, esta parte de acá. Aquí eso es lo complicado, ¿no? Porque es una figura irregular. Analicemos la fórmula de deformación normal. Es normal por longitud del elemento sobre el módulo de elasticidad por el área. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entre B y C el área varía, ¿no? Aquí hay una área, aquí hay otra área y aquí está el área mayor, ¿no? Entonces, si me pidiera el diagrama de desplazamiento, tengo que aplicar esto primero que hice. Ecuación de la base, que es la ecuación de esta recta de acá. Donde, bueno, es una ecuación de la recta, ¿no? Básicamente. Solamente que en este caso D es el diámetro. Bien, porque D es toda esta distancia, ¿no? Esto de acá es el diámetro. Entonces el diámetro es igual a la pendiente. La pendiente es esto de acá. Por Y, que es la distancia que está acá, ¿no? Más N. Bien. Que creo que es el punto donde corta la ordenada, si no me equivoco. Algo así. La cosa es que hay que analizar esta ecuación para las dos bases, ¿no? Para la base inferior, y vale 0 y d vale 90. ¿Por qué y vale 0? Porque estoy tomando en cuenta únicamente de acá hasta acá, ¿ya? Ya que la parte de aquí abajo es otro cuerpo, por eso no lo tomo en cuenta, únicamente esto de acá. Entonces la base inferior y vale 0 y el diámetro es 90, ¿no? Esta parte de acá, esto es 90, esto de aquí es 30, ya me van a disculpar. Entonces, ya está, ¿no? Reemplazo, despejo n, ya tengo n. Después analizo para la base superior, donde y es 90 y el diámetro es 30. Bien, entonces ahí con esto voy a poder calcular la pendiente, menos 2 tercios. Y bueno, ahí está la ecuación, ¿no? La ecuación del diámetro, de la recta que define el diámetro. Bien, y ya luego acá tengo que reemplazar. Aquí está la normal, aquí está la longitud, que son 90 centímetros, que esto es la distancia vertical, pero módulo de elasticidad, que aquí es distinto, ¿no? Es distinto que 2 con 2 por 10 a la 6. ¿Por qué? Porque aquí está distinto, ¿no? Una edad, este es el módulo de elasticidad de A a B y este es de B a D. O sea que de acá hasta acá. Entonces en área ya reemplazo, ¿no? Área es pi por el diámetro, la ecuación del diámetro ya la saqué, está acá. Y y es la variable, ¿no? En este caso, como únicamente quiero conocer la deformación total, uso el máximo valor de y, ¿no? Que es 90. Y si utilizo 90, pues es como si estuviera usando el área menor, ¿no? Entonces ahí está, ¿bien? Obviamente si me pidiera diagramar, tendría que usar partes intermedias ya que el diagrama no va a ser lineal como vimos en el anterior ejercicio, sino que va a tener cierta curvatura y habría que calcular esa distancia, ¿bien? Entonces por eso aquí tendríamos que darle valores intermedios. Aquí dice nota, debido a que solo se pide calcular el desplazamiento total y no un diagrama de desplazamiento, este último cálculo se puede hacer del siguiente modo, donde en vez de utilizar la ecuación Zanga para ver el diámetro, utilizamos el área menor, ¿no? Que es la que se va a deformar más en mayor medida, porque esto es, bueno, inversamente proporcional a esto, ¿no? Entonces, a menor valor de esto, mayor deformación de esto, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿ven? Bien que dan el mismo resultado, ¿no? Reemplazando aquí y90, da el mismo resultado. Acá, como usando el área menor, que es el diámetro igual a 30.
Acorta, ¿por qué? Porque sé que la normal, esta de acá, es compresión, ¿bien? Y lo mismo para para el otro tramo, el tramo CD, ¿bien? Entonces, como me pide desplazamiento total, sumo, ¿no? Hago la sumatoria. Que como todos son compresión, todos acortan, todos son negativos, ¿no? Pero si hubiera algún alargamiento debido a alguna fuerza de tracción, pues aquí tendría que hacer una suma, ¿no? Y ya sería una diferencia. Pero como no es el caso, todos son negativos, entonces todos se suman. Y este es el resultado final, ¿no? Pongo acorta y listo. Bien. Ya estaría. Entonces, eso era lo último, lo único que quería explicarle. Lo último que faltaba, ¿no? Por así decirlo. ¿Alguna duda o consulta antes de que dé por terminada ya esta clase extra? Si tienen alguna duda, este es el momento, ¿no? Porque ya no va a haber nada más hasta el otro sábado recién que vamos a avanzar. Sistemas hiperestáticos. ¿Todo claro? Sí. Bueno, todo claro entonces. Voy a cortar la grabación.